de las microvellosidades y eso hace como tal que la persona pierda, ¿sí?, a sus microvellosidades, y eso hace también que se incremente la permeabilidad. La que siempre va a interesar más es el cloro. Entonces, en ese momento, vamos a ver cómo estamos, esa es más como imaginativa, pero que tiene esa imaginación. En ese momento, de Daniel. Sí, pero es que lo que pasa es que el que nos trae como tal las mayores complicaciones es porque lo que más se me va a ir como tal es el cloro. Es decir, hay como tal en el intestino unos transportadores y el más afectado va a ser el del cloro. Los otros están afectados también. Se pierde sodio, se pierde acá potasio y carbonato, pero el más afectado de todos va a ser el cloro por esa razón. ¿Sí? Los transportadores más afectados van a ser esos 76, 76, Karen Natalia Camargo, diabólica, 66, Sebastián Patiño. Vamos a ver, Sebastián, ya se uno, ¿sí? Sí. Sebastián, bueno, para no va a ser sencillo porque todo el laboratorio. No, bueno, entonces, Sebastián, pero no puso cuidado, la imaginación. Sebastián, llega una persona complicada por COVID, ¿sí? No hay tiempo para hacer un antibiograma, porque el antibiograma no sale a las 2 horas, hay que esperar, ver qué sucede, pero tú con la clínica te das cuenta de que verdaderamente está haciendo heces como agua de arroz. Basta con que la vean una vez y no se le van a olvidar nunca, ¿sí? Entonces, cólera, fotos. Los compañeros, vean, cólera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, en ese momento, Sebastián, ¿cuál es la prioridad entonces? Controlar que en el paciente, solo Sebastián. Exacto, muy bien, a eso voy. En ese momento no nos interesa ir contra la toxina ni anticuerpos ahí neutralizantes, no hay tiempo. En ese punto lo más importante es mantener electrolitos, ¿listo? Porque las personas que se mueren es porque no logran llegar rápido a un centro hospitalario y como tal no le regulan electrolitos, es decir, la mayoría de las personas como tal, ahí que fallecen por virus cólera, son zonas muy alejadas donde las personas no tienen acceso a agua potable y les queda muy complicado llegar a un hospital, ¿sí? Actualmente hay una crisis muy grande en un país que se llama Yemen, que es el país más pobre de África, y ellos tienen un problema grandísimo con el cólera porque no tienen acceso a la potabilidad, ¿sí? Entonces, vamos bien hasta ahí, ¿listo? Entonces, en este caso, no vamos como tal a hacer un antibiograma, no nos interesa, porque hay que ver lo siguiente que ya vamos para allá. No siempre que la afectación sea por una bacteria vamos a usar un antibiótico, porque es diferente que esté la bacteria o que no esté la bacteria. Si es por una toxina y yo no veo pus y no veo como tal un proceso inflamatorio, pues no vamos a usar un antibiótico. Pues ¿a quién voy a matar? ¿A la toxina? No tiene sentido. ¿Listo? Eso es muy importante. No siempre van a atacar con antibióticos. Si es una intoxicación alimentaria, muy posiblemente esa bacteria no está ahí, está solo la toxina. Entonces no me interesa un antibiótico contra una intoxicación alimentaria. Y ya vamos a ir para allá. Ahora, vamos a tener otras exotoxinas, por ejemplo, vamos a tener unas con efectos a nivel neurológico, que es las que conocemos como tal educandos como neurotoxinas, que también son exotoxinas. Ustedes, ya va siendo más interesante, es decir, cuando uno habla de exotoxina estamos hablando de un grupo macro, ¿sí? De un grupo macro donde vamos en este caso a tener unas moléculas, unas toxinas citolíticas, unas enterotoxinas y también podemos tener perfectamente unas neurotoxinas. Entonces, por ejemplo, vamos a tener a Clostridium tetani y vamos a tener también a Clostridium botulinum, ¿cierto? Donde tenemos un problema es con la acetilcolina.
parte de contractibilidad, ¿sí? Y vamos a estar viendo qué es lo que pasa como tal con estas vesículas como tal y qué es lo que pasa con esa inhibición en la liberación de la acetilcolina, que ahora se usa desde diferentes perspectivas, incluso desde la perspectiva estética. Ustedes han visto a sus familiares que se han aplicado botox, a su tía revista, y la ven ahí como sostenida. Claro, eso no se ve natural, porque es una parálisis que estamos haciendo, ¿no? Con unas concentraciones demasiado bajas de esta toxina, ¿sí? O sea, esto es tan tóxico que para el botox han tenido que usar unas concentraciones excesivamente bajas, ¿cierto? Para que verdaderamente se dé el efecto del botox, que viene y acá. En un principio, pues se pagó muy bien a los voluntarios para ver a qué concentración servía. Eso lo vamos a dejar entre nosotros. Exacto, así es la ciencia. Entonces, ahora se sabe cuál es la concentración y ustedes se dan cuenta que esa zona no se ve natural. No, estamos haciendo una parálisis facial, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando una persona pues tiene este inconveniente, esta toxina, pues el inconveniente es que la parálisis se dé ¿dónde? A nivel pulmonar, a nivel cardíaco, la parálisis de ahí y ahí quedó el paciente. Entonces esto es súper complicado, que vamos a ver más tranquilamente, pero todas estas serían neurotoxinas, cada una con su diferente mecanismo, ¿listo? Dependiendo de la bacteria. Y también acá depende muchísimo del inóculo bacteriano y de la capacidad del paciente de defenderse. Siempre vamos a tener ahí educando a nuestra amada imunología, ahí mirándonos a los ojos. Acá hay un resumen y todo, mire, a ver, tenemos toxina del carbunco. Entonces, toxina del carbunco. Carbunco se le llama el mismo Bacillus anthracis. Sí, Bacillus anthracis, que es el que se ha asociado mucho con el famoso bioterrorismo y todo, por esa toxina. Y vamos a tener dónde está localizado el gen, cómo es la estructura, cuál es el receptor de la célula y el efecto motor. Tenemos toxina botulínica, toxina colérica, diftérica, enterotoxinas termolábiles. Vamos a tener también la toxina de la tosferina, contra la que nos vacunan. Vamos a tener también la exotoxina A de pseudomonas, la toxina chica, la toxina tetánica. Esas son las de importancia, ¿sí? Esas son verdaderamente las que van a tener un significado clínico, porque el paciente que nos llegue con esto es un paciente que hay que atender rápidamente, que hay que alejarlo, hay que ver también epidemiológicamente de dónde viene. Es decir, si nos llega un paciente con cólera, hay que investigar a profundidad dónde ese paciente, de dónde saca el agua de esa población. Porque si me llega uno, van a haber otros en riesgo. Y hay un serio riesgo cuando son niños. Un niño va al baño, vaya a hacer la cagación 3 veces y se muere. Se muere porque no logra recuperar esos 10 litros de agua. O sea, un niño con cólera es un niño que ese mismo día se nos puede estar muriendo. Entonces, un niño con cólera es una emergencia vital absoluta, porque el cuerpo de él va como tal a estabilizar fisiológicamente más complicado los electrolitos. Nuestro cuerpo nos resiste un poco más, nos resiste ir a la clínica, por ahí un día uno llega pero puede. Un niño muy posiblemente no. Además de que en esas zonas, epidemiológicamente hablando, son zonas con muchas carencias como tal, y posiblemente el niño va a tener muy posiblemente una inmunosupresión o una desnutrición. Hay una asociatividad grande entre el cólera con niños que tienen desnutrición. Entonces, cuando algo está mal, siempre se puede poner peor. Entonces, ahí es importante la epidemiología, que uno siempre la ve como, si no sirve para nada. No, gracias a la epidemiología se puede evitar como tal muchísimas muertes. Si uno ve un caso de cólera y de una vez va a ir a esa población. Hay una vertiente interesante de la medicina que es la salud pública, pero casi nadie le hace, ¿sí? Pero hay un chico que fue aquí representante de los estudiantes ante la facultad, y el chico pues se apasionó mucho por eso, y actualmente el chico trabaja en la selva
trabaja en Caquetá, Putumayo y Amazonía con una ONG holandesa, llevando allá salud con otros 4 locos a toda la gente de las profundidades de la selva. Gana bien y es lo que le gusta. Y se la pasa ahí con taparrabos y con sube fotos. Este man es apasionado. Y con unas inyecciones y con sus sueritos allá y para la población de las profundidades de la nada. Y la ONG le paga por eso. Casual, ¿sí? Lleva sus consultas y eso. Dígame, Natalia, profe, ¿dónde les para la ONG? ¿Qué pasó, mana? Respecto a la isomorfina, para definir las 3 gráficas que usted nos mostró, además de los mecanismos que consultar. Entonces, que tenemos tipo enterotoxina, neurotoxina, toxina citolítica. ¿Lo dividimos en esos 3 o...? Le encontré esa tía, entre la se le cayó el cabezal. ¿Usted ya ha sido así? ¿Sebastián, me escucha bien? Ingeniero. Bueno. Sí, Natalia, qué pena. Sí, qué pena. Natalia, vamos a tener, entre las exotoxinas vamos a tener que ellas pueden ser citolíticas, enterotoxinas, neurotoxinas y esto que es especial. Esta es una clasificación especial de las exotoxinas porque estas también son exotoxinas, pero esto es lo que se llaman superantígenos. Estos Durandos, esto sí es más peligroso que una balacera en un ascensor. Esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Los superantígenos también son exotoxinas. ¿Listo? Partamos de ahí. Son un tipo especial, o sea, los superantígenos se encuentran en ciertos microorganismos, tanto que los más importantes van a ser la toxina del ciclo de hecho tóxico de Staphylococcus aureus, algunas enterotoxinas estafilocóxicas, es decir, asociadas principalmente a Staphylococcus aureus, y una toxina que es una toxina eritrogénica A, que es de Streptococcus pneumoniae. Sí, son las 3 de importancia, sobre todo la primera y la tercera, es donde más se recuesta la investigación. ¿Qué es lo que va a suceder? Estos superantígenos, cuando hablamos de superantígenos, son exotoxinas, ¿no? ¿Sí? Es un tipo especial de exotoxina, el que sean superantígenos. Entonces, el superantígeno, ¿cuál es el inconveniente? El superantígeno se une a 2 sitios a la vez. Ahí es donde si algo está mal se puede poner peor. El superantígeno se une tanto al MHC de clase 2 de una célula presentadora de antígeno, que en este caso la mayoría de veces va a ser un macrófago, y se va a unir también por el otro lado con receptores del linfocito TCD4. Entonces uno dirá, pero mucho mejor que me una vez con 2. No, porque recuerden que la inmunidad tiene un punto de control y de regulación muy exigente. Entonces, en ese momento en que el superantígeno tiene la capacidad de unirse en 2 sitios de reconocimiento, eso automáticamente se me refleja en este incremento de estas 5 moléculas. Eso va a estar en el parcial, eso no lo van a olvidar. Se incrementa interleuquina 1, 2, 6, interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa. Y eso trae emparejado una asociatividad con ¿qué? Con fiebre, con un shock, con exantemas y con respuestas pseudoinmunitarias. Es decir, pareciese como si el paciente tuviera una enfermedad autoinmune o algo así, no se logra ver por dónde es que se ataca, por dónde es que se defiende, y esto no es tan común, sí, afortunadamente. Pero un paciente con estos superantígenos fácilmente se puede salir de control de ese organismo si fisiológicamente tiene otra afectación. Si es un paciente, por ejemplo, con un cáncer, si es un paciente, por ejemplo, con una enfermedad cardiovascular. Porque una persona con una enfermedad cardiovascular ya es una persona que va a tener una inmunidad alterada. O sea, creo que no tiene sentido porque cardiovascular sí, pero el problema es que ya el organismo está luchando fisiológicamente por controlar una afectación y le estamos sumando eso y difícilmente se va a poder recuperar. ¿Qué pasó, señorita allá atrás? Iba a preguntar a la Nicolás. Que la que en los dos, ese es el problema. O sea, el problema es que no es simplemente una inmunidad protectora lo que se va a dar. Como en uno en los dos tenemos una sumatoria, casi que tenemos un efecto sinérgico. Si
sinergia es 2 más 2 igual a 10, ¿no? No es una sumatoria, sino es un efecto más incrementado y eso hace que nuestro cuerpo no lo pueda ver simplemente como un factor protector. Es decir, con un superantígeno siempre se me va a salir de control todo, ¿sí? Entonces, ahí afortunadamente son pocas las bacterias que presentan esto del superantígeno. Y es ahí donde aparece la importancia de Staphylococcus aureus, aparece la importancia de Streptococcus pyogenes, que tienen los superantígenos más estudiados. Digo, señorita Natalia. En realidad, lo de la frecuencia en cáncer y enfermedad cardiovascular decimos que es porque en realidad hay una inmunidad disminuida. ¿Qué es lo que sucede? Que una persona con un cáncer, una persona con una enfermedad cardiovascular, una persona VIH positivo, una persona, por ejemplo, con un proceso tuberculoso, son personas donde el organismo ya tiene un estrés de raíz y ya está intentando defenderse contra eso. Es decir, un paciente con una hipercolesterolemia es un paciente al que le va a costar más defenderse de esto, pues el cuerpo ya está luchando contra la desregulación que tiene su organismo. Claro, no es comparado con un paciente que en este momento tenga SIDA propiamente dicho, no, ahí ya va a ser diferente. Pero es un paciente donde eso se puede salir más rápido de control, ¿sí? Entonces es en ese caso donde ustedes van a dar ejemplo de vida saludable. Uno a veces pasa por la clínica y uno ve afuera a los médicos allá fumando, marica, los tres hablando y se echan el humo. Y yo, pues bueno, quizás han descubierto un anticuerpo ahí neutralizante o algo, pero dice como que hay cosas que no van de la mano. Dime, Natalia. Lo otro es, pues hay niveles de niveles, ¿no? Porque imagino que una infección primaria por Staphylococcus aureus no va a ser tan... Exacto, Pero ajá. no sé en qué punto del curso de la infección se van a liberar estos superantígenos. Muy buena pregunta. El superantígeno se va a liberar principalmente cuando un paciente esté, por ejemplo, una bacteria, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque Staphylococcus aureus termina siendo un colonizador normal, sobre todo de nuestra nasofaringe. Más del 15% de nosotros tiene normalmente Staphylococcus aureus. Entonces no es que todos estemos ahí con el superantígeno, cuidado que lo traigo, no, ¿sí? Sino que en ese caso va a ser muy dependiente, por ejemplo, de un paciente que tenga una bacteriemia, por ejemplo, un paciente que esté desarrollando, gracias a la bacteriemia, se esté asociando con una endocarditis. Eso va muy de la mano con Staphylococcus aureus. Y esa endocarditis se puede salir de control porque se empieza a secretar este superantígeno y ahí el paciente se le puede quedar, ¿sí? El paciente se les puede quedar, entonces ahí va a ser importante. O por ejemplo, en una osteomielitis por Staphylococcus aureus. Cuando la afectación llega al hueso es porque tenemos una buena cantidad de bacterias, un granilóculo, y perfectamente puede empezar a sacar el superantígeno. Pero si por ejemplo es un forúnculo, ¿sí? Ahí no vamos a tener todavía la presión del superantígeno. De todas formas, pues vamos a ver qué se puede hacer. Pero bien, vamos bien. Ahora, entonces, es ahí educando donde entra entonces esa importancia de Staphylococcus aureus. ¿Qué me interesa que tengan en cuenta acá? Hacia lo que les interesa como tal. Tienen claro que estamos hablando de unos cocos gram positivos agrupados en racimo. La otra semana recuerden que tienen su quiz de laboratorio, la diversión. Y una cosa es como lo vemos en el microscopio, que así es como lo vimos, incluso pues lo vimos muchísimo más tupido, ¿no? Porque ustedes le echaron como media libra de bacterias grandes. Pero se dan cuenta de eso. Claridades, uno ve un drag, uno puede ver esto. Si uno dirá, profe, pero eso es como un estreptococo. No, lo que pasa es que cuando uno hace ahí la distribución, es posible que me queden esos poquitos así en cadena, pero por esas cantidades uno sabe que son Staphylococcus aureus por lo demás. Hago claridades porque a veces en el quiz sale uno así y un montón así y dicen ahí Staphylococcus y Streptococcus. No, ¿sí? Todos son Staphylococcus. Lo que pasa es que en la división como tal, en la distribución, pues no todos van a quedar como unas uvas, porque se van a dar cuenta que los Streptococcus son unas cadenas que no se van a ver tantas. Ahora, esto es lo que uno ve cuando el cultivo está axénico, es decir, cuando no hay más contaminantes. Pero cuando tenemos como tal, esto por ejemplo es un hemocultivo, ¿sí?
Porque Staphylococcus aureus tiene la capacidad, educando, de afectarnos también la parte de los glóbulos rojos, porque Staphylococcus aureus tiene unas hemolicinas, que ya vamos a ver, unas proteínas citotóxicas. Y entonces estos son los centrocitos de un hemocultivo y estos son los focos. Esto es lo que verdaderamente ustedes van a encontrarse en clínica cuando tenga un hemocultivo. No se va a ver así porque muy posiblemente va a ser entonces un gran sacado como tal del torrente sanguíneo del paciente. Ahora, esto que tenemos acá es como se ve en agar sangre. Y ahí me interesa de una vez lo siguiente. Resulta que Staphylococcus aureus tiene hemolicinas. Eso quiere decir que tiene la capacidad como tal, educandos, de producir hemólisis. Y esa hemólisis, educando, se va a ver reflejada en este agar. ¿Por qué en ese agar? Porque este agar se llama agar sangre. ¿Sí? Ese agar sangre, ese rojito, yo creo que lo vamos a ver la otra semana en la parte práctica, le vamos a mostrar estas colonias en directo. Este agar sangre se hace con sangre del cordero. Y esa sangre igual va a estar ahí reaccionando como la nuestra. ¿A qué voy con esto, educando? Que esto, ustedes observan que estas colonias de Staphylococcus aureus que se ven como blanquecinas, pero que después de un tiempo se van a comenzar a colocar amarillas, ustedes observan que hay como unos espacios. Hay como unos espacios porque esa es la hemólisis. ¿Listo? Cuando uno observa esto que es totalmente constante, ¿sí? Es decir, estamos observando, educando verdaderamente unos círculos de hemólisis. Eso es lo que se llama hemólisis beta. Cuando ustedes vean en los casos clínicos, cuando ustedes vean como tal en el hospital que les dicen que es un copo con hemólisis beta, se están refiriendo a eso, pero no se están refiriendo específicamente a Staphylococcus aureus, porque vamos a ver que, por ejemplo, el Streptococcus pyogenes también produce hemólisis beta. Ahora, ¿cuántas hemólisis hay? Hay 3 tipos de hemólisis que van a tener también en cuenta a la hora de entender qué es lo que pasa. Dime, Matuca. Ay, Matuca. Pero ven acá. Bueno, Matuca, qué pena. Si la hemólisis beta es la zona blanca del La hemólisis beta es el término que pueden usar, es el aura que rodea la colonia. Es decir, esta es la bacteria. Esta es la bacteria, esos punticos son las colonias que nosotros qué días tomábamos una de esas unidades formadoras de colonia, ¿cierto? Ustedes están viendo que todo el agar tiene sangre, es agar sangre, pero están observando que cada una de esas colonias tiene como un aura, es decir, está rompiendo esos glóbulos rojos en ese segmento. Eso es una hemólisis beta. Mañana les muestro las otras dos hemólisis, pero les voy adelantando. Vamos a tener otras que son hemolíticos alfa. Los hemolíticos alfa, por ejemplo, como Streptococcus agalactiae, es lo que se llama una hemólisis intermedia. Listo, que ya vamos a ver cómo es, porque no se ve así tan maravillosa con el aura, sino que se va a ver un poco más reducida. Sin embargo, hay una hemólisis que voy a hacer esta noche y hay un comparativo para que les quede claro. Entonces, hemólisis beta, hemólisis total, mejor dicho. Hemólisis alfa, hemólisis parcial. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Hemólisis gamma es que no hacen hemólisis. Es decir, no se llaman no hemolíticos, se llaman hemólisis gamma. ¿Listo? Por si acaso. Y ahí vamos a tener algunos estreptococos que también vamos a ver más adelantico mañana. Entonces, vamos bien hasta ahí. 3 tipos de hemólisis. Beta, hemólisis total. Alfa, hemólisis parcial. Gamma, no hemolíticos. ¿Listo? Es decir, pueden haber cepas de Staphylococcus que no sean aureus, ¿sí? Que yo los ponga en este agar sangre y me quede esa colonia y sin hemólisis. Entonces yo nuevamente diré, eso no es un Staphylococcus aureus, porque Staphylococcus aureus que se respete es betamolítico. ¿Listo? Si no es betamolítico, pues ya no me preocupo tanto, porque ya digo, fijo, no es un aureus.
va a ser otro estafilococcus que tiene el bacilo. Ahora, aquí les puse dos cosas que son súper importantes. Staphylococcus aureus es catalasa positivo y coagulasa positivo. Eso va a ser importante, ¿por qué? Porque en la parte clínica ustedes van a estar viendo los exámenes y esto se hace fácilmente con peróxido de hidrógeno, ¿no? La catalasa, por ejemplo, es una enzima que está en la papa, esto le ponga, y si uno, por ejemplo, pues le adiciona peróxido de hidrógeno, la catalasa va a estar formando agua y media molécula de oxígeno molecular. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Que todos los estafilococcus o todos los del género Staphylococcus son catalasa positivo. Los del género Streptococcus son catalasa negativo. Eso es una forma facilita. Es decir, si yo veo un gram y veo cocos gram positivos, pero tengo alguna duda, no, es que veo como una cadena tal, le coloco peróxido de hidrógeno a la colonia. O sea, cojo la colonia en una lámina portaobjeto, la pongo ahí y le adiciono agua oxigenada. En todo hospital hay una gotita. Y si empiezan a salir las burbujas es porque es un Staphylococcus. Si no me sale nada es porque es un Streptococcus. Porque los Streptococcus son catalasa negativos. Profe, Streptococcus como quién? Los más importantes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Streptococcus del grupo Viridans, que ahora vamos a ver prontito. Entonces, con esta prueba de la catalasa, fácilmente vamos a separar entre Staphylococcus y vamos a separar entre Streptococcus. ¿Listo? Porque estamos hablando de cocos gram positivos. Recuerden, educandos, que por nada del mundo vamos a encontrarnos, o sea, bueno, va a decir que por nada del mundo, pero en clínica no se van a encontrar con un Staphylococcus gram negativo. Eso da cárcel. Si está rosado es porque el que hizo el gram es una sí, está mal perro. Pero eso, o sea, uno no ve unos racimos de cocos gram negativos. ¿Listo? Ni ve tampoco unos Streptococcus gram negativos. ¿Sí? Uno podrá encontrarse, o sea, más fácil de la humanidad, 84, Santiago Liévano. Hola, Santiago. A Santiago y Santiago las pasadas luego en el 02. ¿Dónde está el 02? Está aquí. Santiago, puede que tú se encuentres más bien, Santiago, unos cocos gram negativos, ¿cierto, Santiago? Santiago, bótese ahí dos géneros de cocos gram negativos. Primero, bueno, Santiago se la pregunta, no importa, Santiago, no, yo ya tengo muchos puntos, no se preocupen por mí. Entonces, 84. Entonces, otra vez, ni modo, entonces. 32, María Juliana Gómez. Se cayó un papel, el ganador. 83. Nicolás Jerez. ¿Nicolás? ¿Cuál? Acinetobacter y Neisseria gonorrea, ¿cierto? Entonces, uno podrá tener otros cocos gram negativos, pero esos cocos, muy bien, Nicolás, pero esos cocos educando no los vamos a encontrar en racimos, ni tampoco los vamos a encontrar haciendo estrepto, ¿no? Neisseria vamos a ver dos poquitos, y ahí tendremos que observar tranquilamente ese lugar de donde se tomó la lesión, ¿no? Para ver si es una Neisseria gonorreae o si es una Neisseria meningitidis. Hay otras, pero prácticamente no tenemos la capacidad serológica de identificarlas específicamente. O nos podemos encontrar con Acinetobacter, o nos podemos encontrar, por ejemplo, con Haemophilus influenza, que también será un coco gram negativo. Ahora, aún bien hasta ahí. Viene esto que también va a ser importante, que es coagulasa positivo. Ojo con esto. Entre los Staphylococcus, esto no lo van a olvidar, el único Staphylococcus de importancia clínica que es coagulasa positivo es aureus. De tal manera que uno empieza a separar los Staphylococcus en coagulasa positivo y coagulasa negativos. ¿Negativos como quién, profe? Negativos como Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus lugdunensis, que son Staphylococcus que pueden causar enfermedad, pero más del 90% de las veces es Staphylococcus aureus.
O sea, este se lo van a encontrar casi todos los días en la práctica clínica, en diferentes órganos, con diferentes patologías, tiene toxinas por montones, hasta superantígenos, pero lo importante es esa coagulasa positiva, es decir, va a estar afectando el fibrinógeno, va a estar entonces desarrollando una fibrina insoluble en nosotros, y ese coágulo lo va a proteger también de nuestra respuesta inmune. Ese Staphylococcus aureus es un loquillo. Entonces, Dana, ¿qué pasó, mana? ¿Puedes repetir las negativas transfavorables? Sí, les tengo la tablita de resumen. Entonces, vamos a tener esta tablita de resumen. No, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener unos estafilococcus humanos. Estos tres son los que nos interesan. Por ahí Luctunensis aparece a veces, pero Luctunensis casi que en Colombia no lo vamos a tener casi. Entonces, nos interesa Aureus, Epidermidis y Saprophyticus. Y otros donde pueda aparecer Luctunensis, aunque hay actualmente más de 53 especies. Pero en clínica, prácticamente la capacidad serológica, la capacidad de las pruebas y donde nos centramos va a ser en estos. Ojo, coagulasa positivo. Visto esto de que es coagulasa positivo, va a ser súper importante. Ahora, hay algo que dice toxina alfa. Esta toxina alfa también es una loquilla. Esta toxina tiene la capacidad de unirse a la porción FC de la inmunoglobulina G, específicamente de IG1, IG2 e IG4. Profe, ¿qué pasa? Que al unirse la inmunoglobulina me va a quedar al revés, entonces no me sirve. Entonces, ¿qué pasa? Que esta toxina alfa hace como tal que nuestro sistema inmune, por el lado de la parte humoral de la inmunoglobulina G, no me vaya a funcionar correctamente, porque la toxina se le une a una porción específica de la inmunoglobulina y la inmunoglobulina no me va a quedar funcional, entonces no va a ser capaz de reconocer. Entonces es como si Staphylococcus aureus me estuviera atacando a nuestros atacantes. Entonces ahí se comienza a colocar más complicado, dado que Staphylococcus aureus es el que más nos interesa, pues es el miembro más patógeno y de mayor importancia clínica y el que más vamos a estar aislando. Ustedes se lo van a encontrar muchísimo, y cuando algo está mal se puede poner peor, y entonces nos encontramos con la producción de los superantígenos, ¿no? Esos superantígenos no los encontramos en ningún otro estafilococcus, solo en Staphylococcus aureus. Es ahí donde tiene la importancia de que siempre, no, pero esta bacteria se la nombran porque sí, porque no, por si acaso, sí, pero es que verdaderamente va a tener una importancia, se la van a encontrar todos los días. Y ahora tenemos unas situaciones especiales de multiresistencia, ¿no? Porque ahora se intenta, por ejemplo, con la amoxicilina, pero voy a decirla como para el perro, luego que la meticilina, bueno, ahora ya hay un SAR, que es el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Y cuando ya ustedes se desesperan, toca meterle vancomicina. Pero ahora salió uno nuevo, innovador, que es SAR-MB, es decir, resistente a la meticilina, la vancomicina, ahí nos emparó. Entonces, cada vez esta bacteria, dado que tiene tantas toxinas, tantas cosas interesantes, maravillosas desde el punto de vista bioquímico de la evolución de la bacteria, mal por el paciente, pero desarrolla muy fácilmente resistencia y el hábitat de estos microorganismos, ¿sí? Y aquí entonces hay algo muy importante, sobre todo con Saprophyticus de una vez. Saprophyticus es uno de los cocos que más vamos a encontrar cuando una persona tiene una infección genitourinaria y aparecen cocos gram positivos, ¿sí? Porque ya tienen claro que lo vamos a ver. Entonces, yo sé que ya todos saben esta respuesta, solamente la vamos a legalizar. Entonces, 44. Listo, Simón, diga por fin, momento a brillar. Simón, te llega un paciente y tú lo observas que tiene una infección en el tracto urinario. ¿Cuál es el patógeno que se aísla en la gran mayoría de los casos? Eso lo hemos dicho varias veces, Simón. Nadie dice nada, Simón está concentrándose. Dejen concentrar, Simón. Si no, allá rematan arriba, pero un segundo, Simón. Dele 3, 2, 1, Simón. Fuerte. Pseudomonas. No, porque aquí pseudomonas. ¿Cómo es el nombre? ¿Cómo? Camilo. ¿Cómo es el apellido, Camilo?
Moreno. ¿De qué laboratorio es? Del C. Ahora sí la tanta cosa para que no sea. Camilo, ¿quién? ¿Qué verdad? Podría ser la Escherichia coli. Exacto. Entonces, la gran mayoría de veces, miren, Camilo José Moreno. Entonces, la gran mayoría de veces uno va a pensar en Escherichia coli, ¿sí? Casi que la gran mayoría de veces más del 90%. Luego por ahí puede aparecer un Proteus mirabilis, pero si yo no veo bacterias gram negativas y lo que me aparece es como tal un poco gram positivo, ahí podría empezar a pensar en un Staphylococcus saprophyticus. ¿Listo? Entonces ahí veremos la coagulasa. El Staphylococcus aureus puede afectar, pero no es lo que esperaríamos. Ahora, 73. Vamos a suponer Laura Valeria Sinisterra. ¿Quién es Laura Valeria? Laura, por Ahora lo precisamos, mana. Laura Valeria, ¿qué tiene de especial? ¿Qué tiene de especial, Laura, esa muestra de urocultivo? Que solamente ¿qué? O sea, vamos a suponer que salió Escherichia coli, listo. Vamos a suponer que salió Proteus, listo. Pero ¿qué tiene de especial ese uroanálisis? Que solamente ¿qué? Específicamente con la muestra de orina. Tres, dos, uno, si no va a rematar allá Daniel. Daniel, ¿qué tiene de especial? Exacto, que en la muestra de orina solamente vamos a tener un patógeno, ¿no? Los demás van a ser eliminados. Entonces cuando aparecen muchos patógenos, recuerdan que esta muestra no se tomó bien. Entonces vamos a tener un solo microorganismo y eso va a ser importante, sea Escherichia coli, sea Proteus, se aparece Saprophyticus junto con Escherichia coli, no. Algo sucedió, algo pasó en la toma de esa muestra, muy bien. Ahora, vemos la posibilidad de hacer biopelículas. ¿Listo? Dime, Jesús. Profe, es que no me queda muy claro por qué en la orina encontramos solo un microorganismo, porque no podemos encontrar. Porque es que lo que pasa es que las bacterias, cuando invaden como tal estos sitios estériles, ¿sí? Las bacterias, pese a que hoy hay algo que se conoce como tal como un corrucepsin, que es la comunicación, en ciertos sitios que normalmente son estériles, ¿sí? Estas bacterias desarrollan señalización para impedir que otras lleguen luego a colonizar. Cuando hay más de una, es porque las dos bacterias llegaron en simultáneo, eso es muy poco probable. Desde que llegue una, empieza la colonización. Por ejemplo, ¿dónde más? En un líquido cefalorraquídeo. En un líquido cefalorraquídeo uno solo espera un patógeno. Bueno, no espera que no haya patógeno, pero si se pone complicado, uno solo es el que uno espera que haya, porque son líquidos que se esperan que normalmente sean estériles. Es ahí donde viene esa diferenciación. Dime, señorita Laura. ¿Laura? ¿Cómo es don Juan? Andrea. ¿Qué pasó, Andrea? Justo acá. La gran mayoría de veces, entonces, vamos a aislar como tal un solo patógeno. ¿Sí? Eso es un solo patógeno en ciertas muestras de líquidos estériles. Entonces, en orina solamente podemos tener un patógeno causándome la enfermedad. ¿Listo? Cuando hay más de un patógeno, se asume como tal que la muestra se tomó de forma incorrecta y que me estoy ahí trayendo las bacterias de las capas de la piel, más no las que están en ese líquido estéril. ¿Listo? Entonces, ahí la más común va a ser Staphylococcus aureus, luego Proteus, pero si son pocos, va a comenzar a tomar importancia Saprophyticus. Ahora, la formación de biopelículas. Acá viene algo muy importante con epidermidis, porque si hay un caso clínico, si ustedes observan de que el paciente tiene un catéter intravenoso, tiene una sonda, y observamos que hay biopelículas, ahí tendremos que empezar a pensar en Staphylococcus epidermidis. Es decir, epidermidis va a ser muy importante cuando se trata de colonizar. ¿Listo? Claro, el Staphylococcus aureus, profe, podría estar, sí, pero cuando uno observa un Staphylococcus y observa que ese dispositivo como tal está colonizado, automáticamente empezamos a irnos hacia epidermidis.
¿Listo? Es la importancia de Staphylococcus epidermidis en clínica. ¿Por qué razón? Porque él está normalmente en nosotros. Todos nosotros estamos cubiertos de Staphylococcus epidermidis. Entonces no está asociado con otro tipo como tal pues, de patología. A menos de que la persona esté inmunosuprimida, pero es que inmunosuprimidos puede llegar cualquiera. Pero cuando hay una colonización de dispositivos va a ser diferente. Es decir, que se está haciendo, en este caso, el biofilm. Y en este punto, lo que se tiende a hacer como tal educandos es a cambiar el dispositivo. Pero cambiar un dispositivo es muy complicado, es decir, el paciente nos puede quedar en ese cambio de sonda, en ese cambio como tal, ahí de marcapasos, en ese cambio el paciente se puede quedar y es donde viene la importancia de esta bacteria como Staphylococcus epidermidis. Y tú tiene como tal infecciones de transmisión urinaria y ahí tenemos a saprofilos. ¿Listo? Ahora, vamos a tener algo muy importante, ¿sí? Que es esta parte de infecciones profundas. ¿Por qué razón? Porque Staphylococcus aureus, volvemos a Staphylococcus, va a tener educando la posibilidad de que nos produzca como tal infecciones purulentas y no purulentas. ¿Listo? Es decir, la persona puede tener una infección por Staphylococcus aureus, pero puede no tener pus. ¿Listo? Entonces ahí uno asume que la infección es por una toxina y que la bacteria puede no estar ahí. ¿Listo? De tal manera que siempre que algo sea con las bacterias, no siempre hay antibiótico de por medio. Si es la zona toxina, no tiene sentido ponerle a eso antibiótico. Entonces, ¿qué me interesa? Staphylococcus aureus. Esto es específico de, bueno, específico, la cápsula. La cápsula va a ser importante para que, recuerden que esta cápsula es súper importante para inhibir la fagocitosis. Recuerden que la cápsula de educandos están diferentes bacterias. La cápsula no es solo de las gram positivas, también vamos a tener gram negativas encapsuladas. Vamos a tener la capa de limo. ¿Pero eso qué es? La capa de limo es la misma biopelícula. ¿Listo? Ese nombre no me gusta. Entonces, biopelícula. Entonces, vamos a tener las biopelículas. Que es la posibilidad de que va a tener esta bacteria de adherirse a cuerpos extraños. Sin embargo, en clínica, primero siempre intentamos ver Saprophyticus o aureus. Vamos a suponer, vamos a ver cómo estamos de atención. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, 49, David Fernando Villabona. David, ya el repunte. David, vamos a suponer, David, de que tienes en clínica y tienes un dispositivo colonizado por Staphylococcus, ¿sí? Y se ve en el cráneo el Staphylococcus, pero te dicen, bueno, hay que hacerle rápido al doctor para saber si es aureus o si es como tal epidermidis. Entonces tú no te preocupes. ¿Cómo vemos rápido si es aureus o si es epidermidis? Con una 3, 2, 1. Pues con el coagulase. Ah, muy bien. No, la sacó en el último momento. Lo vamos a ver con una coagulasa. La coagulasa dura 4 horas. Se coloca ahí con la sangre, se colocan entonces las cepas, ¿sí? Y se ve verdaderamente si a las 4 horas hay coágulo o no hay coágulo. Si hay coágulo, entonces será aureus. Si no hay coágulo, será entonces epidermidis. Dime, José. José refuta. Viene la refutación. Todavía no podemos hacer uno. Dime, José, ¿qué pasó? También se puede una vez con el agua oxigenada. José, otra cosa diabólica. Entonces, no. Con calor. No se puede con agua oxigenada porque los estafilococcus son catalasa positivos los dos. Me serviría para diferenciar un streptococcus. ¿Listo? Si la colonización fuera, por ejemplo, Staphylococcus aureus, Staphylococcus versus un Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, ¿sí? O sea, catalasa es para diferenciar Staphylococcus de Streptococcus, ¿sí? Pero si yo le hago a esos dos catalasa, me van a dar positivos. Vamos a tener también educandos el peptidoglucano, ¿cierto? Que sea como sea, va a estar en esta bacteria y que como tal se asume también como un factor
de virulencia, dado que también hasta cierto punto tiene pirogenicidad, pero no tan elevada como la endotoxina. Ahora vamos a tener el ácido teicoico que se une a la fibronectina, es decir, esto le permite adherirse a las membranas, y vamos a tener la proteína A. Esta proteína A es la que les decía, esta proteína A es súper importante porque esta proteína A inhibe la eliminación mediada por anticuerpos de tipo inmunoglobulina G. Esta proteína A es de Aurus, esta no la tienen los demás Staphylococcus, esta también, pero para un caso rápido es mucho más rápido la coagulasa que ver una proteína A que sería una serotipificación especial, es muy costoso. Entonces, en ese caso, vamos a tener una proteína A que como tal entonces se va a estar ligando a los receptores FC para inmunoglobulina G, y eso hace que la inmunoglobulina G no pueda acomodarse simétricamente para responder a la infección. Es como si yo le cogiera un brazo y la inmunoglobulina G no pudiera voltearse. Entonces, ni modo. Y además de eso va a estar atrayendo químicamente los leucocitos. Entonces, pero eso ahí es muy malo para ella. No, pues en la cápsula. O sea, es toda una secuencia de acontecimientos que nos van a complicar la existencia, ¿no? Es decir, la bacteria sabe hasta dónde puede llegar, pero tiene claro que si algo está mal se puede poner peor. Y entonces tenemos toda una vertiente de toxinas. Claridades, no quiere decir que siempre que nos afecte Staphylococcus aureus nos riegue todo eso. Si no, ya nos hubiera extinto como especie, ¿no? Depende de dónde estemos ubicados, depende de qué esté pasando. Entonces, por ejemplo, vamos a tener unas citotoxinas, ¿listo? ¿Qué es lo que va a pasar con esas citotoxinas? Hace unos años a esas citotoxinas se les llamaban hemolicinas, porque tienen la capacidad como tal de afectarnos los eritrocitos. Hoy se sabe que no todas son hemolicinas y que hacen mucho más que eso, es decir, es más peligroso. Vamos a tener citotoxinas desde la A hasta la D, y vamos a tener una que se llama leucocidina PB, voy a les hago otro cuadrito como con el resumen de lo que me interesa, que también son citotoxinas. ¿Qué es lo que me interesa? Que en este caso estas citotoxinas, como su nombre me lo está indicando, van de la mano de destruir células. ¿Cuáles? Principalmente eritrocitos, para la citotoxina A, B, C y D. Para la leucocidina PB va a ser más importante la afectación sobre leucocitos, pero vamos a ver que no solamente se van a quedar con los eritrocitos, sino que también pueden afectar hepatocitos, también van a estar afectando tejido conectivo. Vamos a tener otra situación acá, que son las famosas toxinas exfoliativas, que pueden ser EPA o EP, ¿sí? Dependiendo de cómo va a ser esa parte de la estabilidad. ¿Qué es lo que me interesa con estas toxinas exfoliativas? Con estas toxinas educandos exfoliativas vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que hay una afectación en la capa de la piel. Claridades. La toxina exfoliativa no tiene una acción en las capas profundas de la piel. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que al paciente no le queda el recuerdo de por vida de una cicatriz. Porque cuando esta lesión es profunda, que no es por la toxina exfoliativa, va a quedar el recuerdo para toda la vida de donde se tuvo que drenar como tal el pus. En este caso no, porque en este caso es afectando una proteína que se llama desmogleína 1, que tiene que ver con los desmosomas. Y los desmosomas son importantes para las uniones intercelulares. Entonces, ¿qué sucede? Que estas toxinas exfoliativas están escindiendo, rompiendo puentes intercelulares del estrato granuloso de la epidermis. No van a atravesar más. Entonces no va a quedar una lesión como tal. ¿Listo? Bien, hasta ahí. Vamos a tener también unas enterotoxinas. Aquí la situación empieza a colocarse complicada, porque entonces ya la enterotoxina estafilocóxica es un superantígeno, ¿sí? Es un superantígeno, y entonces vamos a tener la estimulación y la liberación de ciertos mediadores de la inflamación, lo que vimos ya hace un momentito cuando estábamos con los superantígenos. Y esto que va a hacer también, esto hace adicionalmente que se aumente el peristaltismo intestinal, es decir, van a toda,
y eso va a hacer que quede en el semáforo verde permanente, es decir, en una diarrea no que. Y además, el paciente por los dos lados pierde líquidos, porque también va a tener émesis, ¿sí? Émesis, entonces ese paciente también va a estar desocupándose por los dos lados, diarrea y vómito, ¿sí? Entonces, ni modo, y es un superantígeno, es decir, que si no se trata aquí podemos pasar a unas situaciones más complicadas porque se me puede desencadenar una bacteriemia. Y vamos a tener también a la toxina 1 del síndrome de shock tóxico. ¿Qué es lo que va a suceder en este caso? En este caso vamos a tener un superantígeno, ¿cierto? Pero hay algo muy importante y es que en este caso vamos a tener una destrucción de células endoteliales. Usted, pero ¿eso cómo se ve? Por ejemplo, vamos a tener esto, ¿sí? Ese es un paciente, estamos terminando un segundito. Vamos a tener, por ejemplo, ¿sí? Enfermedades mediadas por toxinas, ¿sí? Este paciente parece que estuviera esquemado, ¿sí? Y muchas veces usted ve en el paciente y dice, puta, se quemó el niño con la olla. No, ¿sí? No hubo olla. Resulta que estos pacientes van a ver esas lesiones que empiezan a aumentarse. Esto es un síndrome de piel escaldada, ¿sí? Es el primero que está ahí. ¿Y qué es lo importante? Ojo con esto. Ante eso, no le vamos a dar un antibiótico al bebé. ¿Por qué razón? Porque esta lesión no es purulenta. O sea, esto no es, pues esto es indeterminado. Pero, o sea, eso no es que la puse ahí por el anafeles, no. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esta lesión y lo importante que es, primero, no hay microorganismos. Y si no hay microorganismos, no hay como tal una respuesta de los leucocitos, entonces no hay un proceso inflamatorio. Entonces, frente a un síndrome de piel escaldada, no le van a dar al paciente un antibiótico porque no hay bacterias. Y el antibiótico no es para acabar con las toxinas. Y esto se puede incrementar más y esto tiene algo que es lo que se llama, signo de Nikolsky positivo. Es decir, que ustedes tocan acá, le tocan la nalgación, le tocan la nalga y se le cae la piel, ¿sí? O sea, ustedes tocan y se caen, ¿sí? Es un signo como tal, lo que tiene dos puntos, en ese caso, que es que yo hago presión y se me cae la piel, ¿listo? Se cae la piel y ahí se ha venido cayendo la piel, la mamá no sabe qué hacer porque tiene el niño y lo mueve y se le cae la piel, se le está desarmando. Pero sí, claro, o sea, para una mamá ahí con un bebé como de 1 o 2 meses, eso es casi que una cosa que no sé qué hacer, se me está desarmando el bebé. Entonces, pero no hay pus, no huele feo tampoco, pues no hay polimorfonucleares, solo parece que se estuviera como escaldando. Bueno, no va a estar escaldado. Entonces, pero a esa lesión, por ejemplo, es importante que no se le dé antibiótico. Muchas veces no antibiótico para acabar porque eso es auros. No, si es por auros, sí. Pero no hay microorganismos porque estamos afectando solo la capa granulosa, ¿listo? Lo mismo en una intoxicación alimentaria. Después de que nosotros ingerimos la toxina es termoestable. Ese es el problema cuando uno, por ejemplo, se le mete al arroz recalentado, ¿sí? Y uno lo calienta y ya con eso mate todo. Y el arroz pues se quedó toda la